y toda la región noroeste del estado de Chihuahua. El evento que reúne a grandes personalidades con una trayectoria muy importante en el desarrollo de nuestra ciudad y región. De antemano, gracias por su tiempo para estar aquí compartiendo este bello momento de alegría para todos. Me permito primeramente presentar a ustedes a quienes nos acompañan esta tarde como invitados especiales. Contamos con la grata presencia de Monseñor Juan Guillermo López Soto, obispo de la diócesis de Madera. Gracias por acompañarnos. También se encuentra entre nosotros el vicario general de la Catedral de San Antonio de Padua, el presbítero Ramón Arias Tirado. En representación del presidente municipal, ciudadano Carlos Sena, nos acompaña el licenciado José Alberto Sierra, director de Comunicación Social del municipio de Monterrey. Muchísimas gracias por su presencia. Le doy un saludo al presidente de nuestra parte, por favor. Gracias. Enseguida me permito presentar a quienes realizarán la disertación de la obra literaria, motivo por el que estamos reunidos esta tarde. En primer término, contamos con la presencia de la derechohumanista y miembro de la Organización Mujeres por México, actualmente colaboradora en el área psicosocial del Gobierno del Estado, la señora Hilda Vega. Oriunda de la ciudad de Guadalajara, Chihuahua, reconocida defensora de los derechos humanos y pugnas por una vida libre de violencia, la señora Luz Estela Castro Rodríguez, mejor conocida como Lucha Castro. Padre jesuita, radicado en la Sierra de Tarahumara, reconocido por sus luchas sociales en favor de los pueblos indígenas. Padre Javier Ávila Aguirre, mejor conocido como el Padre Paco. Expresidente de Cuauhtémoc, 1983-1986, exdiputado local y luchador incansable de causas sociales, precursor y promotor de la educación en la región, don Humberto Ramos Molina. Y desde luego a quien nos ha convocado esta tarde, que es el autor de la obra literaria, a la que nos referiremos un poco más adelante y de quien también daremos una reseña, el padre Camilo Daniel Pérez. Y desde luego tenemos la presencia muy grata y distinguida de quien tendrá una participación artística un poco más adelante, conocida de todos nosotros, Marcela. El propósito principal, como mencioné hace un momento, de este foro es dar a conocer la obra literaria Tras las huellas de Jesús, el Cristo, una novela narrativa sobre el Jesús histórico, y cuyo autor, un poco más adelante, nos dará los detalles cuando haga la presentación formal de esta obra a la que me he referido. Bien, enseguida tendremos un momento para la disertación de la obra literaria Tras las huellas de Jesús, el Cristo. De los disertadores a quienes ya he presentado anteriormente, cada uno de ellos tendrá una participación de 10 minutos para hacer su disertación, y le cedemos el uso de la voz a la señora Hilda de la Vega.
Muy buenas tardes y pues muy agradecida y muy honrada por estar esta tarde aquí. Iniciaré diciendo que pues, no soy analista literaria, no sé analizar textos, pero bueno, aquí estoy. Este libro, que muchos de ustedes ya tienen en sus manos, inicia narrando una anécdota, un diálogo donde el escritor habla con un compañero sacerdote, donde le comenta que tiene una novela narrativa, una narrativa novelada sobre Jesús. Esto fue hace como 40 años o más para allá. Y cuando yo pensaba por qué después de 40 años se escribe el libro, bueno, creo que en aquel entonces el autor ya era un erudito en ciencias bíblicas, con mucha sensibilidad en las realidades sociales, pero pues bueno, Dios tiene sus tiempos, yo creo, y es hasta 40 años, le faltaba recorrer la vida también. Como le dijo una señora en Anáhuac, no le saque a la vida. Y creo que por eso es ahora este tiempo, después de todo un caminar pastoral, un caminar junto al pueblo en muchos lugares de nuestro estado y de nuestra república. Entonces creo que eso es lo que le da también como valor muy interesante al libro, el que haya sido después de tanto caminar y de tantas experiencias que se ven reflejadas ahí en este mismo libro. Y bueno, voy a hacer como 3 comentarios sobre lo que hay en el libro, aparte de esta anécdota. Bueno, quiero decir que ahí el padre René Blanco cierra su comentario diciéndole suerte Mataor, y Víctor Quintana en el prólogo le dice buena faena Mataor. Lo que yo no entiendo es porque si él es el matador de la faena, a mí me avienta un rollo y a los demás están bien, el libro es un libro muy rico en narrativa, narra de una manera excelente, creo yo, la tierra de Jesús, la vida de Jesús, la geografía, el territorio, la comida, las costumbres, que me parece que ese ya es un deleite al leer el libro. Las fiestas, cómo eran las fiestas familiares, las fiestas religiosas. Y bueno, creo que quienes no tenemos la oportunidad de ir a Tierra Santa ya nos ahorramos el viaje y entonces ya podemos tener un conocimiento más de cómo era aquello, ¿no? Porque es un deleite, incluso se antoja comer lo que va narrando que come la gente allá, ¿no? Bien, ¿qué más encontramos en el libro? Bueno, pues encontramos a un Jesús histórico, así como lo va comentando él en la novela, y un Jesús que está ahí desde su vida, desde sus realidades, y al ir narrando algo que yo creo que es muy rico encontrar, como dice ahí desde el prólogo, se habla de un judío marginal, de una persona que vivía pues en una zona pobre, en una zona que vivía de su trabajo, que eran los recursos que tenía, pero al ir narrando encontramos como toda esta riqueza que hay en el pueblo, toda la forma como celebran la festividad, los valores de la solidaridad, entonces vamos encontrando lo que sí hay en el pueblo también, aquello que los hace ser y que los va identificando, ¿no? Entonces creo que ahí también nos va colocando en esta parte de saber descubrir qué sí hay en la gente, en ese pueblo. Luego, otra de las cosas que a mí me sorprende es cómo va narrando también las realidades que vivía Jesús, y no eran ajenos a las realidades ni Jesús ni su madre, y luego Jesús y sus amigos, porque, bueno, me doy cuenta que platicaban de lo que sucedía en su país, y luego también me doy cuenta
vivimos acá. Hay una narración de un pueblo que es desplazado, que es perseguido, y dije, creo que aquí nos pasa algo parecido también, ¿no? Es decir, la vida se comentaba, se reflexionaba lo que pasaba en la vida, ¿no? Ahí hay una anécdota cuando María le comenta, toda una anécdota, y María misma colocada ahí como una mujer que estuvo asustada, amedrentada, que tenía miedo con un hijo en los brazos, ¿no? Y que puede representar a muchas madres de nuestro territorio que han estado amedrentadas y desplazadas y perseguidas con sus hijos en los brazos. Y bueno, creo que pues nos va narrando pues estas realidades de este pueblo, pero también estas inquietudes que empieza Jesús a mirar, a sentir, a intuir, pero luego a hacer suyas, cuando dice, no es justo que nuestro pueblo viva así. Y por último, quisiera comentar cómo al final, bueno, durante todo el texto hay una participación muy activa de las mujeres, la forma como María dialoga con Jesús y Jesús con María, otras mujeres que van ahí apareciendo en la narrativa. Y yo veía decir, abajo tuvieron las mujeres, qué presencia tan importante. Y miren, en la mayoría de las historias, ya sea desde la ciencia, de la historia, del arte, históricamente las mujeres han sido invisibilizadas. Es decir, no se ha reconocido su aporte a ninguna de las ciencias, hasta ahora muy tardíamente se reconoce. Y yo digo, me quedé pensando, si en la Biblia se menciona a las mujeres, aunque sea poquito, me parece que entonces hicieron mucho, porque para que se les mencione, cuando generalmente no se les menciona, entonces quiere decir que hicieron más de lo que ahí dice que hicieron. Entonces, acá encontramos a una María muy diferente a la que conocemos. Van a encontrar una María muy sensible, muy humana, muy cándida, muy candorosa, pero muy comprometida, muy transgresora. Una mujer que se atrevía a salir de su casa a deshoras de la noche, andar detrás andar buscando, que eso no lo hacían generalmente las mujeres. Y otras mujeres que van ahí, no van transgrediendo y van siendo solidarias con otras mujeres. Bueno, finalmente quiero terminar diciendo, ojalá, y no sé si les vaya a pasar a quienes vayan a leer el libro, que después de toda la lectura uno queda llena de dudas, de cuestionamientos, y pensaba que iba a encontrar muchas respuestas, y me parece que ahí logra su objetivo el libro. Nos deja muy cuestionados, nos cuestiona como iglesia, nos cuestiona como personas, como pueblo, como humanidad. Ojalá y después de la lectura podamos seguir resonando y preguntándonos qué pasa con nosotros, es decir, esta iglesia que estamos viviendo, qué retos tiene ante este Jesús histórico que vemos por acá, que era lo que buscaba, y creo que tendremos que preguntarnos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Agradecemos a la señora Hilda de la Vega su disertación y cedemos el uso de la voz a la señora Lucha Castro para que haga lo propio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que yo mejor escribí, tomando el tiempo para no divagarnos, tengo las habilidades de la China. Cuando una persona es invitada a comentar un libro, fundamentalmente lo que se espera es que comunique la experiencia que le dejó la lectura de la obra, y yo lo haré desde el horizonte de las relaciones personales de Jesús y de Cristo con las mujeres. La obra de Camilo Daniel está estructurada en 3 formas: el espacio geográfico, el desarrollo del drama y las relaciones personales.
En relación al espacio geográfico, es narrado con gran genialidad. Nos lleva a comprender los caminos por los que pasaba Jesús, con detalles socioculturales, políticos, económicos, antes de ser reconocido y de que él mismo tomara conciencia de que era el Mesías. Y nos aporta, por supuesto, claves importantes para la interpretación del Evangelio. No es complicado comparar el Tiberio del Imperio Romano en aquel tiempo con el Trump americano. Tampoco es difícil contrastar el silencio del Sanedrín ante las injusticias y el trato a los leprosos con la actual actitud ante los leprosos de hoy, que son las personas migrantes, los indígenas, los homosexuales. El libro describe a Jesús como un simple laico sin credenciales. Hoy sería un migrante sin papeles. Inicia por compartirles al padre René el sueño de escribir, charla que se hizo en el Seminario Mayor, lugar en que estudié por 5 años y cuyas enseñanzas cambiaron mi proyecto de vida. En relación al desarrollo del drama, nos muestra un Jesús humano, liberador, que choca con las autoridades civiles y religiosas, una narrativa que nos informa cómo entra el conflicto y cómo termina en la cruz. Sobre las relaciones interpersonales que tiene Jesús con los demás. ¿Con quién está? ¿A quién prefiere? Y aquí resalta la relación cercana de Jesús con Dios, a quien le llama Padre. Nos descubre al Jesús histórico en interacción con diversos grupos sociales, los celotas, los esenios, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los levitas, pero no se identifica con ninguno de ellos, se identifica con el pueblo oprimido y la relación tan cercana que tiene con las mujeres a quien les reivindica su condición de persona. Me provocó gran entusiasmo la relación de Jesús con sus discípulas. Ellas escuchan, opinan, dan testimonio. En lenguaje actual son ciudadanas de primera y constructores de la historia. Con un compromiso de vida, la voz profética de Camilo nos dice, se trata de quitar la idea que nos da permiso a los varones a ser violentos con las mujeres. Tras las huellas de Jesús fue para mí un libro de oración, con independencia del cariño profundo que le tengo a Camilo, de que yo también he seguido sus huellas, porque lo asumo como un profeta en mi estado. Desde mi cosmovisión, la obra me introdujo a la oración en la modalidad de meditación. Detenerme a ver un pasaje bíblico de la narrativa del libro y preguntarme, ¿quién está presente en la escena? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Qué significado tiene lo que está pasando? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cómo me concierne a mí? Y justo estas interrogantes que provocan la lectura del libro me permiten la meditación sobre qué relación tiene esa realidad de fe con mi propia historia hoy mismo. Por vía de la imaginación, se está presente en la escena donde se desarrolla el pasaje bíblico a meditar. Por ejemplo, recuerdo el diálogo que sostienen José de Arimatea, Nicodemo y Gamaliel. Eran los dueños del pueblo en aquel tiempo y estaban criticando a Jesús por montar en un burrito y entrar al templo. En todas las escenas que Camilo nos dice en su libro, reiteradamente se refiere a los alimentos y a las bebidas con que se acompañaban esos diálogos de los diferentes personajes. Ahí es donde yo hago acto de presencia, porque ni modo que el rico de Nicodemo se haya preparado y servido él mismo la comida. Si no lo hacen los hombres actualmente del siglo XXI, pues menos en tiempos de Cristo. Y entonces, convertida imaginariamente en sirvienta o en concubina o en hermana o en madre de quienes ahí conversan, me permiten entonces ser testigos de esos diálogos y preguntarme, ¿qué me dicen esos diálogos a mí en el aquí y en el ahora? Otro ejemplo de cómo la narrativa de Camilo mueve a la oración y a la acción se encuentra en el diálogo entre Jesús y Juan, su primo. A boca de jarro le pregunta a Jesús, ¿qué te motivó para entrarle a esto? ¿Y qué buscas con ello? Es la misma pregunta que yo me hago en lo que ahora ando. Y la respuesta nos la da Camilo en boca de Juan. Hay que buscar una alternativa para nuestra gente. Y me pregunto, ¿y lo estamos logrando realmente?
En la página 76, Camilo nos comparte unas sabias palabras que no tienen desperdicio y que me recordaron a Ismael Solorio, a Manuelita Solís, a Maricela Escobedo, a Isidro Valdenegro. Cito textualmente lo que él dice: nada de lo que sucede a favor de nuestro pueblo es en vano. Los sufrimientos y las llagas de nuestro pueblo, así como los fracasos y hasta la muerte de nuestros defensores, son las semillas de ahora y serán las flores del mañana. Hay que tocar esas llagas con fe y esperanza, porque son nuestra fortaleza. Toca las heridas de nuestro pueblo y encontrarás en ella una indomable resistencia. El arma más poderosa que nos hace invencibles ante cualquier opresión o adversidad es nuestra fe en Dios. Profundas, ¿no? Camilo nos recuerda el papel protagónico que tuvieron las mujeres en sus orígenes. El cristianismo estaba organizado en iglesias domésticas. Un varón o una mujer que tenía una casa grande la ponía al servicio de la comunidad para celebrar la cena del Señor. El dueño o la dueña presidían las celebraciones. Así lo hicieron Ninfa de Laodicea, Aspia de Colosas, Lidia de Filipos, entre otras. Es decir, el protagonismo de las mujeres se mantuvo en el movimiento misionero primitivo. Ellas aparecen activas, participando al mismo nivel que los varones, ejerciendo funciones misioneras de enseñanza y liderazgos en las comunidades. Así que esperamos que el Papa Francisco voltee a vernos. La narrativa de la sepultura de Jesús tiene un impresionante, pero impresionante final con los sucesos del Sábado Santo. Aquí Camilo se deja caer, como se dice coloquialmente, y hace presente a las mujeres liberadoras de la Biblia para visibilizarlas y también para que inspiren a María Magdalena. María Magdalena se pone de pie y les dice: compañeras, les recuerdo que tenemos en nuestra historia mujeres valientes y valiosas que en los momentos más angustiosos y difíciles de nuestro pueblo le infundieron valor y fe para salir adelante. Ahí está Sara, quien experimentó que nada es imposible para Dios. Débora, profetisa y jueza, que le dio valor a su pueblo para luchar y salir victorioso. Abigail, cuya prudencia evitó que su pueblo pereciera. Esther, gran defensora, de quien intercedió por su pueblo. Así que las mujeres levantaron la cabeza, enjugaron sus lágrimas y dijeron: es cierto, nos toca ahora a nosotros hacernos fuertes, asumir con valentía y con realismo, con mucha fe el presente. Las mujeres muy decididas se pusieron de acuerdo y aceptaron las sugerencias de María Magdalena. Está bien, temprano por la mañana iremos a la tumba de Jesús para embalsamar su cuerpo. Después de esta maravillosa narrativa, Camilo da un salto de más de 20 siglos y entendiendo él que la única manera de compartir el misterio de la resurrección es a partir de la experiencia vivida en una comunidad de fe, y justo lo hace con las mujeres de Ciudad Madera, en donde hoy actualmente es párroco. Y ahí reflexiona sobre quién es para ellas el Cristo resucitado. Y esas mujeres sencillas y entusiastas, como Claudia, Ceci, Mari, Graciela, Sandra, Olivia y Adira, ellas son principalmente las que nos dicen quién es para ellas el Cristo resucitado. Como lo son seguramente todas las mujeres que ahora... Al colocar Camilo a las mujeres como discípulas de Jesús, construye una teología más inclusiva que tome en cuenta las diferentes experiencias y enfoques del misterio de Dios con una nueva hermenéutica bíblica. Por eso Camilo para beber de las fuentes de esa sabiduría. Lo que más rescato del libro es justo el cuestionamiento sobre la muerte de Jesús que nos hace en la página 185. Tiene razón Camilo al cuestionar duramente el mito del Dios vengador. Jesús no eligió la cruz. La muerte de Jesús es reconocida como un acto injusto, cometido por humanos que rechazaron su forma de vida y buscaron silenciarlo a través de la muerte, porque Dios no necesita ser aplacado y no exige sacrificio, sino justicia. Como bien nos relata Camilo en toda su obra literaria, el centro de la vida de Jesucristo no fue el sacrificio o el sufrimiento, sino sus obras de justicia, las relaciones de misericordia y compasión que estableció entre las personas. Finalmente,
Este célebre sacerdote diocesano, conocido como Camilo Daniel, conoce el horizonte que ven sus compañeros campesinos de Anáhuac, de Cuauhtémoc y de Madera. Y no porque haya agarrado un arado o una pala en su vida, sino porque conoce sus corazones generosos que llegan a compartirle su sufrimiento y él les da esperanza. El Espíritu ha llevado a Camilo al lugar y al tiempo en donde su presencia es necesaria para construir el reino. La teología de Camilo nos invita a reflexionar sobre el deber de la búsqueda activa de la justicia para aquellas personas que permanecen postradas por las violencias bajo el peso de la cruz impuesta. Solo puede explicarse el libro que hoy presento como el testimonio de quien ha tenido un encuentro con el Dios de la historia, desde una cristología construida por el rostro campesino, obrero, de las niñas, de los niños, de las mujeres, con un gran sentimiento de amor y solidaridad. Solo quien ha encontrado en el camino al resucitado puede escribir la historia desde el horizonte de los derechos humanos, haciendo énfasis en el descubrimiento que nos hace Camilo en su libro de Jesús. El Jesús que necesitamos para ser liberados y liberadas del sexismo, del clasismo, del racismo y del patriarcado. Muchas gracias. Agradecemos la disertación que ha tenido a bien realizar la señora Lucha Castro y cedemos el turno al padre Javier Ávila. Muchas gracias. Por dos razones acepté decir una palabra sobre el libro de Camilo desde el primer momento en que me lo pidió Camilo. Primero, porque cada día no deja de sorprenderme e impulsarme e impactarme Jesús de Nazaret. Es alguien que me tiene impactado. Y segundo, por la admiración que le tengo a Camilo de tantos años. Entonces, en cuanto me lo pidió, dije, pues, ¿cómo no? Y aquí estoy para compartir algunos comentarios. Yo creo que aquí está el Evangelio que la Iglesia nos ha transmitido y que todos conocemos. Pero ahora con una transmisión tan fresca que viene a sumarse a otras presentaciones de Jesús de Nazaret que siguen inspirando y fortaleciendo a quienes creemos en Él. Y es para agradecer a Camilo esta manera tan fresca, natural, real, de presentarnos una vida impactante, la de Jesús de Nazaret. Vivimos momentos de transformación de lo religioso y al mismo tiempo de transformación de sus contenidos. Vivimos tiempos de increencia, decía el filósofo vasco, doctor en sociología y teología, recientemente fallecido, José María Mardones. Ya no es el Dios castigador, ni el Dios juez que nos mueve a portarnos bien y evitar el pecado en su concepción más tradicional. Dios no es alguien terrible, sino un Padre con entrañas de misericordia. Dios es amor y todo lo hace por amor. Quiere envolvernos en su amor, invitándonos a acoger y desarrollar esta potencia creadora. Y así lo descubrimos en esta vida de Jesús que nos presenta Camilo. No hay cosa más nefasta que una mala imagen de Dios. Yo estoy convencido que detrás de muchos conflictos humanos y psicológicos subyace un problema religioso en la persona. Ahora Camilo se suma a la serie de autores que han tenido la osadía y la honradez de presentarnos el verdadero rostro de Jesús de Nazaret, ese que atrae mucho más que rechaza. Se va purificando la imagen de Dios, pues hay imágenes de Dios que ya no son presentables en público, leí recientemente. Ya no hay lugar para determinadas imágenes de Dios y se aplaude y agradece de corazón estos libros que nos ayudan a recuperar una imagen más real de Dios y de su Hijo Jesús. Camilo se suma a esa sensibilidad teológica que se ha manifestado en los últimos años y nos han presentado a un Cristo profundamente humano y profundamente cercano. Es el conocimiento profundo de Camilo del Señor Jesús, fruto de su trato con Él y su encuentro diario, no únicamente en la oración y en la Eucaristía, sino
principalmente el pueblo sufriente. Nos comparte de manera muy simple y libre la verdad de su experiencia. Aquí está un Cristo desde las víctimas. Camilo nos acerca al Jesús histórico, al Jesús hombre, al cercano a la gente, al amante de la gente, y lo hace de una manera profundamente humana. Yo creo que es la vida de Jesús como nos la hubieran contado sus amigos íntimos y la que pretendieron silenciar el Imperio Romano, los sacerdotes y los doctores de la ley. En todas sus narraciones es muy claro que Camilo sabe de lo que habla, conoce la historia, la geografía, la cultura, la tradición, la religiosidad de aquel pueblo. Leer este libro es respirar profundamente para renovar el oxígeno y eliminar 1000 cosas que aturden las conciencias y contaminan los pulmones y el caminar. En cada capítulo queda la curiosidad de saber cómo va a llevar algunos conflictos de Jesús en su vida, cómo va a darle tratamiento y camino a lo ya conocido por muchos de nosotros y ahora presentado de manera simple y muy diferente. Desde el inicio coloque el anzuelo donde el lector pueda tomarlo sin mucho esfuerzo, con una narración provocadora que no decae en todo el libro. Con sus narraciones va pintando acuarelas que lo meten a uno en la fiesta, en el banquete, en el camino, en la discusión, en la vida y en el caminar diario de Jesús. Narraciones muy detalladas para vivirlas tal como se vivieron en aquel tiempo. Es el reflejo de la aventura que muchas personas en estos tiempos vivimos en la construcción de mundos diferentes. Esta narración de la vida de Jesús cierra una etapa en la historia de las tradiciones religiosas, la etapa marcada por la ley religiosa, y abre la etapa del reino, que es vida para los pobres, para los enfermos, para los pecadores. El hecho religioso se sale del templo y se va a las calles, al campo, al desierto. Lo central no es lo sagrado, sino lo profano, lo profundamente humano. Cito palabras de Camilo: el templo es el templo y seguirá siendo morada de Dios. Sin embargo, no podemos delimitar el poder de Dios al templo, nos dice Camilo. Y nos va dibujando en cada narración al Jesús que cambia la imagen de Dios en el pueblo y así pone en su sitio la religión. María, al igual que su hijo, aparece profundamente mujer y profundamente humana. Cito palabras del libro: Jesús tomó la decisión de irse al desierto, comentó María apesadumbrada a su mejor amiga y vecina Raquel. Ya te has de imaginar cómo me siento en estos momentos. Yo sé que Jesús sabrá cuidarse. A sus casi 30 años tiene suficiente experiencia para ello. Lo que simplemente le pido a mi Dios es que Jesús pueda con certeza encontrar el camino que Dios le tiene trazado. Lindas reflexiones y preocupaciones muy propias de una madre para sus hijos, por sus hijos. Los diálogos tal vez se salgan de lo histórico, pero se acercan más a lo humano y hacen muy frescas las narraciones que no dejan de maravillar. La lectura del libro libera del Dios, como la gente muy religiosa y servidora del templo lo conciben, y nos presenta el Dios hecho hombre, cercano, fresco, alegre, profundamente misericordioso y compasivo, preocupado por los sufrimientos y las llagas de nuestro pueblo. La impresión que dejan sus apóstoles, y que ojalá también dejara en nosotros con su lectura, no se borra y los marca para siempre, como lo dice Santiago. Yo creo que nos encontramos ante un judío extraordinario, como hace mucho no habíamos visto uno igual, con un gran poder de convencimiento en lo que afirma, y aunque conocemos de otros que se autoproclaman magos y curanderos, de él brotó un poder y una fuerza interior única. Termino la
las comillas. Presiento que este libro provocaría una amplia polémica en algunas jerarquías de la Iglesia, porque Camilo atenta contra lo sagrado de Jesús y lo baja de entre nubes, rayos y castigos para acercarlo al pueblo sufriente. Este libro, lógico, no está dirigido al experto en teología ni al exegeta bíblico profesional. Está dirigido al lector común, a toda persona de buena voluntad que se siente intrigado por la persona de Jesús. Pero no les caería mal que también lo leyeran los expertos en teología y los exegetas bíblicos profesionales. No es solo una nueva biografía, sino una profunda reflexión sobre la persona de Jesús, sobre la fe y la religión. Más que escandalizar, invita a la reflexión. Este libro arraigado en la fe y que no es una pose intelectual ni en una fantasía profética. Tenemos que recuperar una imagen presentable de Dios y de su Hijo Jesús. He llegado a creer que con estas nuevas presentaciones de Jesús de Nazaret se alimenta un interés creciente por el misterio de Dios y de Jesús de Nazaret. En estas narraciones de Camilo, claramente vemos la gran capacidad de Jesús de observar la realidad, participar los problemas, experto en la vida de todos, no extraño, no lejano de las situaciones concretas de la existencia cotidiana. Habla con simplicidad y claridad, de manera comprensible, y mucho ayudaría a tantos sacerdotes que en sus homilías buscan compartir más una doctrina, normas, preceptos y leyes que la vida y la realidad. Sin duda, nos hace repensar esta forma de vida que llevamos como creyentes y seguidores de Jesús, de convivencia, de religiosidad y de espiritualidad que tenemos. Este libro es la respuesta a lo que otro gran teólogo, José Antonio Pagola, el cuestionamiento que se hace en su libro Jesús, aproximación histórica. Cito a Pagola: ¿quién fue Jesús? ¿Qué secreto se encierra en este Galileo fascinante, nacido hace 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano y ejecutado como un malhechor cerca de una vieja cantera en las afueras de Jerusalén cuando rondaba los 30 años? ¿Por qué todavía hoy, cuando las ideologías y religiones experimentan una crisis profunda, su persona y su mensaje siguen alimentando la fe de tantos millones de hombres y mujeres? Quien quiera saber estas respuestas, el libro Tras las huellas de Jesús el Cristo le ayudará a responderlas. Gracias, Camilo. Te agradezco el libro y me quedo con este Jesús. Agradecemos la intervención y los comentarios del padre Javier Ávila. La música es alimento para el espíritu, inhibe las preocupaciones y nos llena de paz. Esta tarde tendremos una intervención musical y artística de quien nos deleitará con unas hermosas y bellas melodías, a quien de nueva cuenta agradecemos su presencia para estar con nosotros. Le decimos con un fuerte aplauso. Con ustedes, Mercedalia. Sí. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerle la invitación al Padre Camilo por estar aquí. No me siento merecedora de estar en el mismo lugar que está una persona que conoce tanto acerca de la vida de Jesús y que a través de este libro los va a hacer o nos hizo reflexionar y conocer a ese Jesús tan cercano. Muchas gracias, Padre Camilo. Aparte de escribir libros, algunos de ustedes sabrán que él también escribe canciones. Por eso me siento muy honrada de poder cantar este canto que lo escribió el propio Padre Camilo. Se llama La vida baila. ¿Y quién es la vida sino Dios mismo? Vamos a cantar este tema. Si gustan acompañarnos con las palmas, pues se puede ir también por el coro.
propia la vida, pero cuando tú amas, entonces la vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida. El león que ruge, le ruge a la vida, la flor que perfuma, perfuma la vida, pero cuando tú luchas, entonces la vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida. El perro que ladra a la vida, el sol que ilumina la vida, pero cuando tú saludas, entonces la vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida. El pez que nada, le nada a la vida, la luna que brilla, le brilla en la vida, y cuando Cristo resucita, entonces la vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida. La vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida baila, 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 la vida baila, baila, la vida. Él la hizo. Bueno, el padre Camilo me pidió que les expresara también unas palabras de lo que movió en mí este libro, por lo que yo voy a hablarles en primera persona, sin afán de ser egoísta. Primero que nada, debo compartirles cuán orgullosa y feliz me siento al estar palpando algo que comenzó como un sueño hace ya algunos años por el padre Camilo, a quien, como algunos de ustedes ya saben, es mi padrino, quien me ha impulsado a mantenerme en el hermoso e impredecible mundo de la música y a quien considero como un padre adoptivo, porque asimismo me lo ha permitido mi panino, como suelo yo decirle de cariño. Sé que no ha sido un camino fácil. El escribir este libro lo ha llenado de una responsabilidad y preparación absoluta, ya que incluso se dio a la tarea de hacer los pasos que siguió Jesucristo nuestro Señor, así que tuvo que sacrificarse un poquito y conocer estas hermosas tierras. Cuando llegó el libro a mis manos, impreso ya físicamente, sentí una emoción indescriptible, porque sentía la necesidad de conocer más de la vida de Jesús, como hombre, como hermano, como esa persona tan sencilla, a veces hasta con necesidades económicas, como muchos de nosotros las hemos tenido. Esta novela narrativa, o más bien una narración novelada, es un texto que nos invita a un reencuentro con Jesús, a saber más cómo vivía, inclusive cómo era su hogar, sus gustos, sus costumbres y, por qué no, su preciosa relación con nuestra Santísima Virgen María, su madre, quien en todo momento estuvo al lado de su hijo apoyándolo. Voy a hablar por mí, pero creo que quedaremos identificados algunos de nosotros con lo que voy a comentarles. Cuando era pequeñita, no hace mucho tiempo, mi relación con Jesús me parece fue algo espontáneo y natural al estar afortunadamente en una familia de padres católicos que defendieron su fe pese a la oposición de su familia. Todo me parecía muy natural al ser una niña tan tímida y solitaria, aunque no lo crean. Solía hablarle y hasta invitarlo a jugar conmigo. Después vino la adolescencia, en la que ya participaba cantándole a él, a pesar de tantas distracciones propias de la edad.
Recuerdo haber cantado este tema que me viene a la mente ahora en su combinación con el libro Tras las huellas de Jesús, el Cristo. Si me permite, Panino, voy a interpretarlo y también invitarlos a todos ustedes a cantarla conmigo. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, llamaba al pecador. En estas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luna, sus expresiones, su caridad, henchían el corazón de una fuerza divina, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, llamaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas, y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, llamaba al pecador. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad al denunciar vino la procesión de los privilegiados, y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones él murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecador, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver
Bueno, y en mi persona después vino la juventud, mi matrimonio, mis hijas, junto con ello la universidad, sumando 1.000.000 de cosas que me alejaban cada día más de mi relación con Jesús. No apartarme, pero sí olvidarme de darle los buenos días diariamente, de sentirlo cerca, de darle gracias por cada día vivido. El cansancio y estrés diario se hace tal que se nos pasa de largo invitarlo a la mesa con nosotros o ver su rostro reflejado en un niño necesitado, un anciano minusválido, un enfermo, en fin, tantas maneras que se nos hace presente como en las bendiciones que nos manda. Sin duda alguna, Dios nuestro Señor se dio cuenta de lo que nos está pasando como sociedad y como humanos, por lo que a mi manera de ver, le dio la inspiración el Padre Camilo para tener a bien llevarnos a un reencuentro con Jesús. Gracias, Panino, ya que ahora, al igual que cuando era niña, me siento identificada con Jesús, lo siento cercano, mi amigo, mi hermano, y al mismo tiempo me siento invitada por él a seguirlo, como lo menciona el tema con el cual voy a concluir esta participación. Gracias, Padrino. Yo también me quedo con este Jesús. Bien, pues agradecemos enormemente esta participación
de Narcedalia para con su padrino, como bien lo menciona ella, y con un muy emotivo mensaje. Muchísimas gracias. Nuevamente un aplauso para ella. Bien, enseguida tendremos un muy breve receso de 10 minutitos para que pues atiendan alguna necesidad o estirar un poquito las piernas, y sí les pediremos puntualidad. En 10 minutos regresamos, 5 minutitos, en donde tendremos, después de volver, una disertación más y desde luego la presentación oficial del autor de esta obra literaria. Adelante, regresamos en un momento. Más continuaremos con la transmisión. Esta es la presentación del libro Tras las huellas de Jesús el Cristo, del padre Camilo Daniel, licenciado Camilo Daniel Pérez. Y pues seguimos aquí en esta transmisión. En unos momentos más vamos a dar finalización a esta transmisión, pero esté atento porque vamos a continuar con esta transmisión más adelante. En 5 minutos más.